Profesor. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas Quiero noches. Muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida al encuentro sincrónico de su asignatura Epistemología de la Psicología. Me voy a presentar. Mi nombre es Jason Andrés Agudelo Pérez. Soy psicólogo, magíster en neuropsicología y educación. Y este bloque pues tengo el gusto de compartir con ustedes esta asignatura. Entonces, inicialmente quiero escucharlos un poco, que se presenten, que me digan cómo se llama, qué expectativas tienen con el curso. Quiero escuchar a tres, cuatro estudiantes que me hagan esa presentación. Si desean prender la cámara, bienvenido sea. En esta asignatura vamos a tener, digamos, algunos encuentros en los que vamos a necesitar la interacción con la cámara para tener un acercamiento de lo que sería la presencialidad, ¿cierto? Lo que sería esa interacción docente-estudiante en la presencialidad. Entonces, mientras la conectividad nos lo permita, vamos a utilizar mucho esta herramienta. Entonces, le voy a dar la palabra a tres, cuatro estudiantes que quieran hacer la presentación. Y como les dije hace un momento, si quieren prender su cámara, adelante. Buenas Adelante. noches. Bueno, profe, yo, Clara Escobar. Vale, Clara, adelante. Bueno, compañeros, a ver, yo prendo la cámara. Perdón. Bueno, no sé si me alcanzan a ver, es que esta cámara está como chunga, será. Como que apagué la luz para verme en la oscuridad. No se alcanza a No ver. te vemos. No me ven, qué pesar y como soy de bonita. Clara, no se ve, no se ve. Clara, no No, se ve. no, tengo que rectificar esa cámara. Yo sí me veo aquí como el espanto de mina vieja, pero bueno, está muy oscura. Bueno, yo les voy a contar, es que la cámara siempre está oscura, tengo que hacerla ver. Desde presentación. Bueno, les quiero contar, mi nombre Encuentro es Clara. introductoria. Ya, listos todos. Yo soy Marcas. Hola. Hola. Se escucha perfecto. Bueno, entonces empiezo. Mi nombre es Clara Escobar. Como lo escribí ya lo hice una hojita de vida por ahí cercana. Soy pensionada hace 5 años de Baco, Bogotá. Tengo 62 años. Muchos dirán, ay, Dios mío, ¿y ya para qué? Bueno, les cuento que es un sueño que yo he tenido toda mi vida, desde que estaba en la escuela seguramente, de ser psicóloga, de que mis estudios profesionales iban a ser estos, pero entonces me casé a los 16 años y empecé a sacar adelante como mi familia. Me separé a los 3 años de estar casada y me tocó enfrentarme a la vida con 3 hijos porque tengo unos gemelos, pero ya están todos viejos, pues ya están casados todos, sacarlos adelante a ellos y por último quedarme yo pues como pendiente de ver qué iba a pasar con mi vida. Soy pensionada, como les digo, de Banco Bogotá, con unos logros grandísimos en el banco, con muchas satisfacciones. Vivo acá en Medellín, en el barrio Villahermosa, y con mucho anhelo de ser una excelente psicóloga, de aprender muchísimo después de 24 o 25 años de no estar estudiando, porque terminé mi bachillerato y hasta ahí llegué. En el banco me fui haciendo una carrera, pero fue algo pues como muy empírico. Entonces, con mucho anhelo, ahorita que me metí en este tema de la psicología, mis hijos están muy orgullosos de mí. Dicen todos ellos, pues, por cierto, ellos me ayudan mucho. Mamá, hay que hacer así, tienes que hablar así, tienes que moverte así. Y bueno, todos, como ya son profesionales, todos están ahí en la marcha conmigo. Yo creo que de esta casa van a salir 3 psicólogos, perdón. Muy contenta con esta carrera que emprendí, con muchas expectativas, queriendo modelar mucho en el tema del lenguaje, del aprendizaje, del conocimiento, y muy contenta de conocer gente diferente, de conocer tanta gente que ya son, inclusive muchos de ustedes, profesionales, y con mucha expectativa de salir adelante y metiéndole el alma a todo este proyecto. He dicho.
Ay, se quedaron todos, se privaron todos. Fernando Moreno. Buenas noches, buenas noches. Ay, ya, aquí estamos. Pensé que se habían maluqueado. No, estamos todos bien, gracias, Tana. Espectacular tu presentación. Espectacular. Su presentación, compañera, muy linda, un ejemplo de vida, una mujer aguerrida como toda la mayoría de las colombianas. Tan lindo, muchas gracias. De verdad que le estoy metiendo el alma a esto porque es mi anhelo, de verdad que sí. Clara, nunca es tarde para aprender y para estudiar, y qué rico que ahora puedas tener esa oportunidad de lograr ese sueño. De verdad que eres un ejemplo, yo creo que para todos nosotros los que estamos aquí, que tengamos personas que tengan esa capacidad todavía de tener esos sueños y luchar por ellos. Gracias. Hablo con el profe, ¿cierto? No, bueno, yo no sé, con los que esté hablando, de verdad que es para mí muy grato porque yo ahora no lo hago ni por necesidad, ni porque necesito un empleo, ni porque necesito colocarme, no, yo lo hago por pura pasión, de verdad que le estoy metiendo mi vida porque me apasiona el tema, entonces bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ¿puedo presentarme yo ahora? Claro que sí, Beto. Ah, sí, estabas esperando que yo hablara. Bueno, no, pero está bien. A ver, déjame probar a mí esta vez la cámara, a ver. Ahí se ve. Vamos a ver. Ok, bueno, buenas noches. Creo que ya se debe estar viendo la cámara, si no estoy mal. Ay, sí, cuidado, estornuda. Sí, anda, espérate. Ya. Epa. Se me quita, es que me acostumbré al tapabocas, entonces ya ni lo siento. Bueno, buenas noches, compañeros, mi nombre es Alberto Santos, un gusto para todos conocerlos, compartir aquí la materia de epistemología. Les cuento un poquito de mi historia personal. Yo he tenido la oportunidad de cursar una carrera anteriormente a esta. No la terminé por temas aquellos de rebeldía y no querer estudiar. Tuve la oportunidad también de jugar fútbol profesional en el equipo Uniautónoma cuando estaba vigente. Ya después de que terminó, pues ya decidí apartarme de la carrera deportiva. He tenido la oportunidad de hacer negocios con mis familias. También he tenido la oportunidad de viajar al exterior haciendo voluntariados, formarme en temas de liderazgo, capacitación, etcétera. Y ahorita mismo me dedico a ser sanador pránico y a ser instructor de meditación. Y decidí estudiar psicología pues precisamente para complementar esos estudios que estoy haciendo en la parte espiritual, pues para tener ya de la mano el tema de la parte científica con la psicología. Y nada, soy, como se dan cuenta, abierto, espontáneo. Pueden contactarme por cualquiera de los medios que tenemos en el curso. Y nada, adelante, a trabajar y qué chévere compartir con ustedes esta materia. Excelente, Alberto, muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer la presentación? Hola. Buenas noches, yo. Bueno. No, dale, si quieres yo continúo después de ti. Muchísimas gracias. No sé si me ven. Sí. No, todavía no. Todavía no, Juan. Espérame. No sé si ahora sí. Epa, ya, ahora sí. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Esteban Toro Palacio. Soy del municipio de Concordia, Antioquia, en el suroeste. Epa. Tengo 28 años. Soy cabo tercero del ejército, pero ya estoy en retiro. Hace 4 años y medio, y justamente hace ese mismo tiempo que trabajo en el Banco de la Vivienda. Había empezado otra carrera, administración de empresas, pero no me sentía cómodo, no me sentía feliz, y finalmente me di cuenta que desde muy pequeño me gustó la psicología. Entonces, pues teniendo la oportunidad de hacer lo que me gusta, ¿por qué no?
Entonces aquí estoy con toda la disposición. Es primera vez que voy a hacer una carrera virtual, o sea, nunca he estudiado así virtual, pero con toda la disposición de aprender y de conocer y de integrarme con todos y apoyar en lo que pueda. Juan, muchísimas gracias. Gracias. Juliana, adelante. Claro que sí. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Juliana Jaramillo. Esta vez paso la cámara. Ay, no, Juliana, prenda la luz, prenda la luz. Juliana, no se vaya. Déjese tramposa, Juliana. Yo porque la tengo mala. Se la pasamos a Clara. Pero Juliana no. Adelante, Juliana. Bueno, tengo 32 años, soy casada, vivo en Marinilla, en una finca. Todos paisas. Delicioso. Pues Dios me está dando la oportunidad y mi esposo de poder estudiar. Yo me gradué en el SENA como mecánica industrial y estudié también panadería. En estos momentos tengo una microempresa de galletas integrales y ahora pues dándome esta oportunidad de estudiar virtual, que la verdad no ha sido fácil, pero para mí es un reto y lo estoy disfrutando con toda. Me encantan los retos, me encanta conocer gente, hablar con personas y dispuesta a aprender en este curso de epistemología. Tengo un equipo ya formado para este curso. Habemos 5 personas y la verdad que unos seres humanos divinos. Y bueno, súper dispuesta a aprender de todos y a compartir con todas las personas lo bonito que nos podamos disfrutar en toda esta carrera. De verdad que ha sido muy interesante. Soy una persona que me gusta mucho lo espiritual, muy conectada con la naturaleza, con todo lo bonito que llegue. Y también con lo feo, porque igual uno aprende cada día más y de verdad que me siento súper contenta de todas las cosas bonitas que me están pasando en la vida. Y eso era pues como todo. No tengo hijos, tengo una mascotica, es un gatico que se llama Leo, que lleva como 12 años con mi esposo y yo pues apenas lo estoy como aprendiendo a compartir con él. Y bueno, ahí disfrutando, como les digo, pues de toda esta experiencia. Muchas gracias. Juliana, Qué bien. qué chévere que estés disfrutando esta experiencia. Y así como dice Fernando, felicitar a todos los que hicieron su presentación. Es muy importante conocernos, ¿cierto? Porque pues también nos va haciendo mirar qué competencias tiene el compañero, otras disciplinas de pronto ya tiene adquiridas, entonces que es una parte importante antes de iniciar cualquier curso, ¿cierto? Ustedes recuerdan, o sea, aquí lo importante es iniciar ya hablando de conceptos que vamos a necesitar durante toda la formación, ¿cierto? Entonces no sé si ustedes recuerdan que yo les hacía una pregunta para mirar cómo me la iban a responder. Y yo les decía, me van a decir cómo se llaman. ¿Ustedes creen que eso está bien preguntado? No, señor, Muy bien, ¿por qué? porque uno mismo no se llama, más bien uno dice cuál es tu nombre. O sea, hacen ustedes felices, ¿cierto? Porque tengan esos conceptos claros, ¿cierto? Es porque van a ser excelentes profesionales, ¿sí? Lo primero que todo psicólogo debe manejar es la hermenéutica. ¿Quién había escuchado ya ese concepto? Ay, Ni idea. Profe, pero no me acuerdo de ella. Profe, yo sí la había escuchado. Bien, Corcho, si pueden hablarlo, todo bien. exactamente. Entonces, de aquí en adelante, ustedes, mis queridos psicólogos en formación, van a utilizar la hermenéutica, ¿sí? Yo la había escuchado mucho, profe, en el campo de la Biblia,
de dos hermeneutas muy famosos, Hans Urs von Balthasar y Paul Ricoeur. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Llamamos la hermenéutica como el arte de explicar, de interpretar, ¿cierto? Digamos que la hermenéutica significa hacer algo comprensible o llevarlo a la comprensión, ¿sí? Entonces es muy importante la forma como preguntamos, porque como decía Clara hace un momento, uno no se llama a uno mismo, ¿cierto? Y empezamos a mirar todo el mundo desde la hermenéutica, entonces escuchamos muchas veces decir a las personas, es que mi empleada del servicio, ¿quién le dijo que era suya? ¿Cierto? Sí. Esas nos pasan mucho en la vida. Nosotros como psicólogos, pues debemos de una u otra forma trabajar la hermenéutica porque nosotros desde nuestro lenguaje ya damos cuenta de si somos buenos o malos psicólogos, ¿cierto? Entonces, importantísimo empezar desde el principio a manejar el concepto de hermenéutica. ¿Les queda claro el tema de hermenéutica? Sí, señor. Sí, señor. Sí, un poco y podemos profundizarlo más adelante. Señor. Listo, perfecto. Yo voy allá aquí a apagar pues como el tema de la cámara porque por tema de conectividad nos va mejor. Por eso les digo, en algunos espacios vamos a hacer uso de ella para que por favor no me vayan a llegar a la clase en pijama o por allá despeinada, por allá así. Ay, profe, nos pilló. ¿Cómo? Ay, profe, qué pena, pero me perdí cuando habló de los nombres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la forma correcta de hacer la pregunta? Hermenéutica. Cierto, la hermenéutica, ¿sí? Igual eso lo vamos a trabajar un poco más adelante, como decía hace un momento el compañero. ¿Listo? Entonces, adentrándonos un poco ya en materia, entonces decimos que la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento en general, ¿cierto? Sí, señor. Lleva la epistemología a la posibilidad de conocer, ¿sí? Esta posibilidad de conocer que para nosotros psicólogos. El tema de las conductas humanas, percepciones. Exactamente, ¿cierto? El origen del conocimiento. Nosotros como psicólogos, ¿a dónde miraríamos nuestro origen? Como a la historia. ¿Cierto? Y la historia de la psicología está ligada a qué disciplina o a qué ciencia. Filosofía. A la filosofía. ¿Cierto? Entonces nosotros psicólogos, ¿qué tenemos para conocer el origen de nuestra formación, de nuestra disciplina, de nuestra ciencia? Porque durante este curso ustedes mismos son los que van a decidir cómo le van a llamar a la psicología. Si una disciplina, ¿cierto? Porque eso pues igual lo vamos, inclusive van a... Profe, perdón, no sé si a todos, pero a mí se me está escuchando entrecortado. Acá. Sí, un poquito. Entrecortado. Sí, acá también se escucha entrecortado. Sí, señor. Espérame en un momento, entonces yo aquí hago un ajuste técnico. Profe, buenas noches. Es que es mejor si apagamos los micrófonos de los participantes para que se escuche mejor. Me dicen si continúo presentando problemas. Hola. Profe, ahí se escucha mucho mejor. Listo. Entonces, si de pronto sigo presentando problemas, me cuentan entonces para conectar mejor otros audífonos. ¿Listo? Listo, profe. Bien. La esencia del conocimiento, entonces, ¿a qué nos llevaría a nosotros como psicólogos? ¿Cuál sería la esencia? Qué buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la esencia? Pues como yo pienso, profe, que como brindarle una excelente calidad de vida a las personas que se nos acerquen, ¿no? Perfecto. ¿Qué más sería la esencia? Yo creería que es como la razón de ser o de conocer como el origen de las cosas. Por ejemplo, en el caso de la psicología, de esos problemas que puede abarcar o podemos abarcar las personas y necesitamos conocerlos.
Profe, para mí la esencia en sí de la psicología sería el mismo hombre, o sea, el ser humano, porque de ahí ya se nos hacen todo tipo de preguntas, trastornos, conductas, comportamientos, entonces para mí sería el ser humano. Exactamente, ¿cierto? La esencia del conocimiento para nosotros psicólogos es el ser humano como tal, ¿cierto? Porque digamos que es nuestro cliente, es nuestro paciente, es de una u otra forma con quien nosotros vamos a interactuar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa esencia del conocimiento es entender a nuestro paciente, ¿cierto? Ya dependiendo de la corriente desde donde vayamos a trabajar, entonces algunas lo llaman paciente, algunos lo llaman cliente, ¿cierto? Que eso también lo vamos a estudiar cuando avancemos en el curso, ¿listo? Y cuando hablamos de esos límites del conocimiento, ¿cuáles serían esos límites? Pues dependiendo del campo en el que queramos actuar, digamos, un psicólogo educativo no puede decir lo mismo o dar los mismos consejos que daría alguien que necesita un psicólogo clínico, pues pienso yo. Vale, Valentina, tú acabas de dar la respuesta, ¿cierto? Cuando hablamos del límite es, digamos, los campos, digamos, el alcance que tiene el profesional para, digamos, investigar en la disciplina como tal, ¿cierto? Entonces ya lo decía Valentina, un psicólogo educativo, por ejemplo, pues va a investigar netamente en el campo educativo, es decir, los trastornos del desarrollo, las dificultades de aprendizaje, las necesidades específicas de aprendizaje, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de límites del conocimiento dentro del campo educativo. Ahora, si lo hablamos dentro del campo organizacional, ¿qué podríamos investigar? Las conductas de las personas en el campo laboral. Exactamente. Por ejemplo, una de ellas sería esa. Exactamente, los rasgos de personalidad, ¿cierto? Las competencias. Por ejemplo, ahorita hablaba, creo que fue Juan, no sé, el estudiante que nos decía que ha sido futbolista, ¿sí? Qué chévere que de una u otra forma aproveche su carrera, aproveche su formación para empezar a mirar con miras al campo deportivo, ¿cierto? Que es un campo muy poco explorado en Colombia, ¿cierto? Muy nuevo. Exacto, digamos muy nuevo y de pronto en Colombia pues son pocos los profesionales que se van como por esta especialización, pero ya de una u otra forma pues si le gusta el tema deportivo, ¿por qué no de pronto pues poder de una u otra forma empezar a investigar en este campo, a abrir este campo en Colombia, darlo a conocer? Entonces, desde ahí también estaríamos hablando de estos límites, ¿cierto? Entonces, me parece bien interesante ese concepto dentro de los, digamos, intereses del estudiante. ¿Me recuerdas el nombre, porfa? Juan es. Beto, Alberto Santos. Porfa, llámeme Beto. Siéntase libre, profesor. Listo, Beto. Muchas gracias. Vale. Entonces, acá quiero hacerles una pregunta así libre y quiero que empecemos a analizarla, ¿cierto? Que pues la vamos a necesitar muchísimo durante todo el curso y durante todo su proceso de formación, ¿cierto? Y es, ¿para qué le sirve la epistemología en el quehacer del psicólogo? Yo creo que serviría mucho para centralizar, para ubicar, como para encontrar sí, para que el psicólogo se centre muy bien en una postura de ver desde dónde puede ayudar y hasta dónde son sus límites para poder ayudar independientemente de la rama de la psicología que escoja desempeñarse. Creo que fui muy oscuro, entonces no lo entiendo muy bien. Profe, Manuel, pues si desglosamos la palabra, episteme significa conocimiento y logos es estudio. Es sencillamente el estudio, pues encontrar como el estudio científico a la misma rama de la psicología, pienso yo, según pues la derivación de la palabra. Exactamente, Manuel. Entonces, ¿de qué le sirve a Manuel como psicólogo desglosar la palabra epistemología dentro del campo de la psicología?
Pues precisamente, profe, darle el carácter científico a esta rama específica, a nuestra ciencia, y que no es cualquier cosa por ahí, sino que tiene todo un antecedente, tiene un estudio científico, una rama científica, tiene un método, tiene pues todas las competencias pues para llamarla ciencia. Hola, me cuentan si me escuchan que acabo pues de hacer la conexión de los otros audífonos para mirar si de pronto mejora el sonido. Ahí me están escuchando. Uy, profe, Sí, profe, mejoró. Ahora se escucha bien. se metió en el estudio que Listo, no, lo que pasa es que uno quiere como innovar y estar en la tecnología, entonces por ahí compré es que unos Samsung Boots. Y entonces dije, pues vamos a estrenarlo con la clase de epistemología, pero ya veo que fatal error. Pero vale, y entonces yo es que para posar así bien creído en la cámara me puse que los Samsung Boots, pero bueno, entonces ya con la diadema mejora el sonido, entonces perfecto. Entonces, ya retomando un poco la pregunta, ¿cierto? ¿Quién más quiere participar antes de yo entrar como a desglosarlo o a dónde quiero llegar? Yo, profe. Y Juan yo. Esteban. Adelante. Yo, Pues Y para yo. mí, según lo que he podido observar y ver durante lo que va pues como de la clase, es una base súper importante porque tiene que ver todo con el conocimiento y con los límites que por nuestra personalidad o las cosas que haya vivido cada ser humano se empieza a limitar o está dispuesto a conocer, aprender, a desarrollar en su vida cotidiana, tanto profesional como personal, pues en todos los ámbitos. Excelente, Profe, Juan. Adelante. hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Patricia. Entiendo que de pronto la epistemología le sirve a la psicología para ayudar a comprender sus orígenes, su historia, sus bases, saber de dónde viene y definir o entender hacia dónde va. Es de pronto lo que entiendo sobre para lo que le sirve la epistemología a la psicología. Gracias, Estoy de Patricia. acuerdo con Excelente. profe, Patricia. Hola, adelante. hola. Bueno, yo pienso que lo entiendo pues más o menos así, que aquí en la epistemología vamos a ver es como el método de cómo estudiar, de cómo conocer al ser humano como tal, porque pueden haber muchísimos métodos, aquí vamos a especializarnos en uno en especial, me imagino yo. Clara, acabas de tocar un punto importantísimo, ¿cierto? Porque acabas de decirlo, Cinco, vamos a profe, con... un cinco. Oye, Oiga, pero desde la oiga, primera oiga, clase, oiga. Clara. Sí, se lo ganó, déle el 5, lo ganó. Pero qué gesto, están por ayudar ustedes. No, pues más adelantico miramos y por qué no, se le puede dar un 5 a Clara, ¿cierto? Mira, aquí efectivamente vamos a aprender porque ahorita pues cuando estemos hablando un poco de la dinámica del curso, pues soy un docente que me gusta mucho llevar el curso a la práctica, ¿cierto? O sea, no encontrarnos cada 8 días con teoría, ¿cierto? Porque pues eso también se va volviendo un poco tedioso, pero dentro de los encuentros prácticos también es llevar una forma de conocer al paciente o de conocer al cliente, cómo preguntamos a ese paciente, a ese cliente, ¿sí? Porque sabemos que la base de la psicología es el arte ¿de saber qué? Preguntar. El arte de saber escuchar, ¿cierto? Pero para saber escuchar acertadamente también tenemos que saber qué. Hacer preguntas correctas. Exactamente. Entonces yo diría que más que el arte de escuchar, es el arte también de saber preguntar, ¿cierto? Y yo sé que muchos empezamos a pensar, bueno, si yo tengo mi paciente al frente, ¿cómo le pregunto? ¿Cierto? Y ahí pecamos muchas veces, ¿cierto? Por esa tensión que tenemos de qué le voy a preguntar al paciente, cómo se lo voy a preguntar. Entonces el paciente siente esa situación en usted como terapeuta y pues decide abandonar el proceso, ¿cierto? Entonces digamos que del curso de epistemología ustedes también se van a llevar una base,
sólida de cómo ustedes pueden abordar a su paciente o a su cliente para que de una u otra forma también él se enganche, ¿cierto? Nosotros lo que llamamos el rapport, ¿cierto? Se genere ese rapport, que es esa sintonía que usted debe tener con su paciente y pues él logre de una u otra forma terminar el proceso terapéutico que usted ha planteado, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante, Clara, ¿cierto? Saber cómo conocer a mi paciente, pero para yo conocer a mi paciente necesito tener ese arte, primero, de saber escuchar y segundo, de saber preguntar, ¿cierto? Entonces ya vas a ver que... Ese rapport o sintonía es como un sinónimo a camaradería. Sí, pero digamos que dentro del campo de la psicología pues está ligado precisamente a esa sintonía que se tiene que dar entre terapeuta y paciente para que haya unos, digamos, objetivos. Confianza. Exactamente, para que se dé la confianza y se dé pues el cumplimiento de unos objetivos terapéuticos que usted pues ha definido desde el inicio del proceso, ¿cierto? Entonces es bien importante. Muy bien, entonces para que avancemos un poco, ¿qué me interesa a mí en esta pregunta? Y creo que lo decía, se me escapa el nombre, qué pena, que es conocer también los orígenes, es conocer la historia, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué es importante conocer los orígenes? Porque ya desde por allá Platón, ya desde por allá Aristóteles, pues ellos tienen unos legados, ¿sí? Y esos legados muchas veces nosotros en la actualidad los utilizamos. No vamos muy lejos, por allá Aristóteles empezaba a hablar de, digamos, de procesos psicológicos, porque empezaba a hablar entonces del sentir, del percibir. Entonces para Aristóteles, ya por allá en Aristóteles hablábamos de que el alma, ¿cierto? De que la psique es el acto primero de todas las cosas. Entonces él decía que es lo que hacía posible que nosotros como seres humanos sintamos y percibamos. Entonces si nosotros nos devolvemos un poco a la historia, decimos, uy, por allá Aristóteles ya hablaba de procesos psicológicos, ¿cierto? Porque estaba hablando entonces de la percepción y de la sensación, ¿cierto? El hecho de sentir, el hecho de percibir. Entonces hay muchos conceptos que están dentro de cada uno de estos filósofos que nosotros en la actualidad pues vamos retomando, ¿cierto? Es decir, que nos vamos a aprender toda la teoría de Aristóteles, que nos vamos a aprender toda la teoría de Platón, pues eso digamos no es necesario tampoco, ¿cierto? Pero lo que sí es necesario es empezar a recoger algunos conceptos importantes y que nos van a servir a nosotros en la actualidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a servir la epistemología dentro del quehacer del psicólogo? Empezar a recoger conceptos que son elementales para nosotros como profesionales en nuestro quehacer, ¿cierto? En nuestro rol profesional. Entonces, para mí, ahí se determina la epistemología en el quehacer del psicólogo, ¿cierto? Empezar a mirar en la teoría de cada uno de nuestros antepasados y empezar a determinar, pues, qué me sirve a mí psicólogo en la actualidad para mi función, ¿cierto? Llámese que estoy atendiendo al paciente, llámese que estoy dentro del campo educativo, llámese que estoy dentro del campo organizacional, ¿cierto? Pero ¿qué puedo yo recoger de estos autores importantes y que marcaron, digamos, o que dejaron su legado en la historia de la psicología y que de una u otra forma me aporta a mi formación y me aporta a mi quehacer como profesional? ¿Listo? Vamos bien, vamos bien. Excelente. Entonces, hola, adelante. Mi nombre es Claudia Gómez, buenas noches para todos. Y como un aporte, por decirle así, a lo que usted está diciendo, de tomar las ideas y las bases de todos estos grandes filósofos que de ahí se llegó pues a la psicología y se puede llegar como a conclusiones, ¿cierto? Como a nuevos métodos bajo las bases de ellos. Exactamente, Claudia, ¿cierto? Yo siempre me he llevado la idea que de dos ideas antiguas sale una idea nueva, ¿cierto? Y creo que eso se ha mantenido en el tiempo, ¿sí? Porque muchas de las cosas que ya están constituidas dentro del campo de la psicología, pues vienen precisamente alineadas con los legados que dejaron, pues, vuelvo y repito, estos autores de la filosofía antigua, de la psicología contemporánea, ¿cierto? Entonces, y muchos se mantienen,
¿cierto? O sea, muchos se mantienen hoy en la actualidad. Entonces es bien importante empezar a mirar con cada autor y decir, bueno, yo quiero quedarme con lo que dice por acá Platón o con o desde el pensamiento aristotélico, ¿cierto? Es importante como empezar a mirar y recoger, ¿cierto? Recoger, porque pues nosotros lo que hacemos como psicólogos es empezar como a identificar lo que decía este autor en ese pues en el tiempo y decir, bueno, me gusta, estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo por esto, porque pues ahorita tenemos también la potestad de decidir si nos parece interesante o si no nos parece interesante, ¿cierto? Y si a partir de lo que dice este autor yo puedo crear otras hipótesis, que esas hipótesis el día de mañana se conviertan en una teoría, ¿cierto? Es que ese es el error que nosotros psicólogos cometemos, ¿cierto? Y yo desde esta asignatura quiero motivarlos, catapultarlos a que ustedes desde hoy digan, no todo está creado, ¿cierto? Porque es que entonces nosotros empezamos a mirar, sí, es que todos esos legados que dejaron todos estos autores, entonces que ya que hay por crear, muchísimo, ¿cierto? Muchísimas cosas, pero ¿qué se necesita? Pues una motivación por la investigación, una motivación por el querer aprender, una motivación por el querer ir más allá de lo que puedo yo encontrar en una unidad, de lo que yo puedo encontrar en un, pues digamos, en un encuentro sincrónico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero que de hoy, ¿cierto? Ustedes se vayan mentalizados. Todo no está creado. Hay muchísimas cosas donde se puede indagar, ¿cierto? Y por eso es que vamos a llegar a la pregunta en algún momento de nuestro curso de si la psicología es una ciencia, una disciplina o ninguna de las dos, ¿cierto? Y ya cuando lleguemos allá ustedes me van a decir, profe, y vamos a llegar a un debate seguramente, profe, para mí no es una disciplina, para mí no es ciencia, para mí o es una ciencia que todavía se encuentra, digamos, en formación para alcanzar entonces esta categoría, pero cada uno lo va a ir mirando, ¿cierto? Cuando avancemos en el curso de epistemología y cuando lleguemos al debate, pues que tengamos la percepción de lo que pues cada uno de ustedes puede llegar a pensar, de lo que pueda llegar a opinar frente al tema. Ariel Serrano está conectado conmigo. Listo, perfecto, Juan. Listo, entonces voy a hablarles rápidamente de las reglas del juego como dice acá, ¿cierto? Entonces, Dalila lo miramos. Listo, si ustedes de pronto a esa hora, en el mismo horario tienen pues digamos la materia, pues el curso de, ¿cómo es? De seminario, de negociación, entonces cambiamos el horario, sea para una horita Profe, antes. Hola. Usted disculpe, para el segundo encuentro sincrónico está programado para el día 29. Sí. Ese día tenemos un encuentro a las 6, de 6 a 7. Tenemos otro encuentro de 7 a 8. Y yo creo que a los compañeros y a mí, no sé si hablo por todos, nos quedaría como muy pesados 3 encuentros ese mismo día. Listo, Luis Daniel. Vale, ahorita entonces lo revisamos al final, ¿cierto? Porque si hay algo que yo quiero dejarles acá pues muy claro y es, si pueden ver, es una asignatura bastante sustanciosa en el tema de encuentros, ¿cierto? Y es porque, o sea, lo que yo quiero es dejarles un poco de lo que ya de pronto, del conocimiento que yo tengo, ¿cierto? Y eso que en todos esos encuentros que ustedes están viendo ahí no lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? No estoy con esto diciendo que yo sé mucho, porque antes yo aprendo mucho de ustedes, ¿cierto? Porque el conocimiento es recíproco, yo aprendo de ustedes aprenden de lo poco que yo les pueda brindar, ¿cierto? Entonces miramos si cambio el encuentro entonces para el miércoles, pero como yo tengo ya definido en 3 cursos, martes, miércoles y jueves clase a las 8, entonces si modifico el encuentro de epistemología para el miércoles sería a las 7 de la noche. Sería inclusive tipo 6:30 porque ya cuando entramos así en encuentro ya formal es de horita y media. Entonces ahorita al final lo hablamos, Luis, ¿listo? Ok, profe, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, como ustedes ven acá tenemos una actividad diagnóstica que se cierra el 27 de septiembre, ¿cierto? Pues es un jueguito en Kahoot que es hasta bien interesante. Lo único que tiene que hacer es entrar con como se les explica
en el anuncio con la letra inicial del nombre y el apellido, porque yo al final, es decir, el lunes, yo ingreso a la página y ahí voy a evidenciar pues todos los que hicieron su participación, ¿cierto? No hay que hacer nada más, no me tienen que enviar, digamos, evidencia que lo hicieron o que la fotografía, no, simplemente hacer las 10 preguntas y ya yo el lunes me encargo de hacer la revisión de los que entraron o no a la página, ¿cierto? Una actividad 1, que es un trabajo escrito, que vale el 15% y se entrega el 2 de octubre, y la sustentación del trabajo que está organizada para el 6 de octubre. Mira, digamos, ustedes pueden de pronto evidenciar que el trabajo 1, pues estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Pues faltan realmente 10 días, ¿cierto? Pero entonces yo me ponía a pensar y lo hablaba con un estudiante, es que si yo les doy más tiempo para el trabajo escrito 1, entonces tengo que correr el tiempo del trabajo 2. Y como el trabajo 2 es individual, prefiero darles más tiempo en el trabajo individual, ¿cierto? Si ustedes notan, el trabajo individual va a estar activo desde el 2 de octubre y hasta el 23. Entonces van a tener mucho más tiempo para que puedan hacer una construcción individual bien interesante, ¿cierto? Para la sustentación yo les pido que, o sea, se va a hacer unas diapositivas, ¿cierto? Esas diapositivas ustedes me las deben subir el viernes con el trabajo, porque el fin de semana yo lo que hago, o sea, yo soy el que de una u otra manera modero la reunión de la sustentación. Entonces yo en un solo PowerPoint ubico las diapositivas de todos los equipos, ¿cierto? Por tema de tiempo, porque pues ya me ha pasado que cuando yo dejo que ustedes moderen, entonces mientras termina un equipo y el otro se prepara, se nos van 2, 3 y hasta 4 minutos, entonces se nos va cortando más el tiempo de exposición, ¿cierto? Mientras que cuando yo modero la reunión, entonces ya de acuerdo en el horario que cada uno escoge, porque yo les subo un Excel donde cada equipo se va a ubicar, ¿cierto? Entonces el equipo, por ejemplo, de Luis Daniel va a sustentar a las 5, el equipo de Natalia a las 5:15, el equipo de Beto a las 5:30, ¿cierto? Pero eso va quedando ahí guardado, porque es un Excel donde todos podemos interactuar, entonces ahí va quedando guardado. ¿Qué hago yo el viernes 2 de octubre en la noche? Reviso el horario de cada equipo y las diapositivas que ustedes me suben las empiezo a acomodar en ese mismo orden, para que el martes 6 no sea sino que ingresemos y ya puedan entonces hacer la sustentación. No es obligación estar en todo el encuentro de sustentación. El que se quiera quedar, escuchar a algunos de sus compañeros, lo puede hacer con tranquilidad, pero la situación es que llegue el equipo completo a la hora escogida. ¿Listo? En ese tema. 2 evaluaciones en línea, pues del 10%, una que estará habilitada entre el 8 y el 11 de octubre y la otra entre el 29 y el 1 de noviembre. Mis estimados, acá quiero ser muy sincero, ¿cierto? Mire que lo estamos hablando en el encuentro 1, yo les hago por ahí mucha recordación en el tema de anuncios, entonces espero que nadie por allá el 12 de octubre me esté diciendo, profe, se me olvidó, ¿cierto? Porque, insisto, lo estamos hablando, una semana antes les coloco también en el anuncio, estén muy pendientes de los anuncios, porque yo el domingo en la noche siempre les digo como qué se va a hacer en la semana, ¿cierto? Entonces, una semana antes de la evaluación les digo, recuerden que la evaluación se habilitará el día jueves 8 de octubre para que lo tenga presente y estará hasta el domingo 11, ¿cierto? Entonces mire que son 2 días en semana y 2 días de fines de semana para que tengan, digamos, como mayor posibilidad de poder interactuar en la evaluación. Solamente se le habilita la evaluación a quien el 12, 13 me diga, profe, esta es la excusa médica, hay una situación pues de calamidad mayor, entonces se le habilitaría la evaluación. Porque aparece que las respuestas les va a aparecer 3 días después, precisamente para dar tiempo a estas situaciones que se puedan presentar. Porque si a ustedes les aparecen las respuestas el día lunes y un estudiante presentó alguna situación por la que de pronto no pudo hacer su evaluación, entonces va a tener todas las respuestas a la mano, ¿cierto? Entonces por eso... no, profe, no se vale. Entonces por eso la respuesta les va a salir 3 días después.
Ah, no, profe, así no vale. No, oiga, pero estaba ganando el parche, estudio colectivo acá, profesor, ¿qué pasa? Están pero concentrados. Esto es una propuesta humanista, colectiva, solidaridad. Hace poquito vino una encuesta que ya me enseñaba la UCN, bueno, solidaridad. Está bien, estoy molestando. Perfecto. Vale, Isabela, la sustentación es de 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que ustedes se organicen para que ojalá la sustentación la terminen máximo en 12, para que los 3 minuticos siguientes podamos hacer una retroalimentación de lo que fue la exposición y si queda, digamos, el espacio o debo hacer una pregunta, pues poder hacerla, ¿cierto? No en todos los casos hago preguntas, ¿sí? Pero si a mí me queda alguna duda frente a la exposición, entonces si digo, venga, esta pregunta me la contesta por decir Patricia, ¿cierto? Me la contesta María Alejandra, ¿cierto? Entonces eso sucede mucho, mis estimados. O sea, si ustedes se van a repartir los puntos del trabajo, para mí es válido. Pero sí les pido que antes de subir el trabajo, todos le den hagan una lectura integral. ¿Cierto? Exactamente, hagan una lectura integral porque todos deben manejar el tema, ¿cierto? Ahora, cuando estén haciendo la sustentación, ¿qué no quiero ver? ¿Cierto? Ojo pues, ¿qué no quiero ver? Bueno, es que Beto tenía el punto 1, entonces Beto va a hablar del punto 1, es que María Alejandra tenía el punto 2, entonces María Alejandra va a hablar del punto 2, no. ¿Cierto? Ustedes me pueden presentar 2 diapositivas y en 2 diapositivas hacerme la sustentación del trabajo. Ustedes me pueden hacer un mapa conceptual dentro de una diapositiva y después, digamos, un resumen ya general de todo lo que fue el trabajo, ¿cierto? Si ustedes creen que en una diapositiva me presentan el trabajo, maravilloso, ¿sí? Pero es la recursividad, ¿cierto? Es decir, que cómo yo puedo plantear la sustentación de un trabajo hola, ya, es que me estoy como emocionando mucho. Entonces, ¿cómo de una u otra forma? Entonces, ¿cómo de una u otra forma yo en una diapositiva o en 2 diapositivas puedo sustentar un trabajo de 6 o 7 preguntas? Es como, o sea, si quiero hacer un mapa conceptual o puedo hacer una retroalimentación, pues cierto, es como que ustedes busquen la estrategia. ¿Listo? O sea, hola. ¿De qué manera puede ser con un video? Puede ser con un video, ¿cierto? Entonces, ese día, entonces ustedes... pero entonces la idea es que por lo menos me entreguen una diapositiva, ¿cierto? Y me dicen enlace del video para yo saber que ustedes lo que van a presentar es un video, ¿cierto? Y saber que ustedes van como en el orden ahí, por lo que les contaba hace un momento, porque yo coloco el material de sustentación de todos los equipos, ¿cierto? Entonces, si ustedes por ejemplo van a presentar un video, se me puede hacer una sola diapositiva, integrantes del grupo, enlace del video, ¿cierto? Entonces yo ya sé que cuando llegue al grupo, pues lo hago sin no darle clic para la presentación. ¿Listo? Claro, profe. Juliana, listo, dale que enseguida conversamos frente a ya las dudas del trabajo como tal, listo. Entonces, como les dije hace un momento, miren que vamos a tener pues, digamos, unos encuentros pues de ya unos nutridos, ¿cierto? Inclusive por allá ven que en el 20 de octubre pues está planteado el encuentro práctico, ¿sí? Antes del encuentro práctico ya habremos hecho unos ejercicios de cómo, por ejemplo, psicólogo y paciente, ¿cierto? Y para ese día entonces ya generar el encuentro como tal. Ese encuentro es de 2 horas, ¿sí? Para que se vengan muy bien preparados, muy bien organizaditos, ¿cierto? Porque ese encuentro práctico sí es de 2 horas donde vamos a hacer, digamos, la simulación de un escenario, ¿cierto? De cómo el terapeuta entonces le va a preguntar al paciente, qué va a responder el paciente y cómo vamos haciendo la construcción de un diagnóstico a medida que vamos avanzando, ¿listo? Y ya pues finalmente el encuentro de cierre está para allá planteado para el 10 de noviembre, ¿listo? ¿Hay alguna duda frente a las reglas del juego? Profe, ¿no devuelven la plata de la matrícula? ¿Cómo así, Clara? ¿Por qué, Clara? Cuénteme, ven. No, tanta cosa, Dios mío, y eso que es cara a cara. Claro, se ve muy grande, pero está bueno. Disculpe, profe. Hola, adelante.
Profe, usted disculpe, ¿qué tiempo tenemos para la sustentación del trabajo, cada equipo? Luis Daniel, como les dije hace un momento, pues está planteada para 15 minutos, ¿cierto? O sea, cuando yo les mande el enlace de Excel, ustedes ahí se van a ubicar o a las 5, o a las 5:15, a las 5:30, o sea, es un periodo de 15 minutos por equipo, ¿cierto? ¿Qué les pido? Que ojalá no se tomen los 15 minutos hablando, porque debemos dejar un espaciecito de 2 minuticos para yo poderles hacer una devolución y si es el caso, pues hacerles alguna pregunta, ¿cierto? Frente al trabajo. Entonces, si son 3 estudiantes, tienen más o menos un promedio entre 3,5 y 4 minutos por estudiante, ¿cierto? Si son 5, entonces ya estamos hablando de 2 minutos, 2,5 minutos por estudiante. Entonces, por eso les digo como que ser muy concretos, ¿cierto? Entonces, Luis Daniel preparó el punto 1, pero como les dije hace un momento, no quiero que diga, es que Luis Daniel preparó el punto 1, va a hablar de la relatoría, no, sino que Luis Daniel empezó a hablar de la relatoría e inmediatamente el otro compañero empezó a hablar de otro punto, pero que se vea articulación, ¿cierto? Es eso lo que quiero evidenciar el día de la sustentación. Entonces, yo veo que por aquí en el grupo hay muchos estudiantes, vale Luis, veo muchos estudiantes que no tengo grupo, que este es mi número, por eso yo les habilité un foro, ¿cierto? Y en ese foro, pues la idea es que ustedes hagan este ejercicio que están haciendo acá en la clase. Hola, no tengo grupo, mi número es este, ¿cierto? Para que se puedan de una u otra forma comunicar, ¿cierto? Ese foro está habilitado hasta, si no estoy mal, hasta el, no sé si es hasta el 30, creo, ¿cierto? Creo que es el 26. Hasta el 26, listo. Entonces, la idea es que ustedes esta semanita, si no han encontrado grupo, ahí se manifiesten y sí mucha solidaridad de parte de los compañeros. Si ven a un compañero, por ejemplo, allá solo y sabemos que podemos inclusive hacer un grupo de 5 y tenemos 4 compañeros, acá somos 4, bienvenido, ¿cierto? El objetivo si es que si ya tienen muy adelantado el trabajo, entonces compañero, usted ayúdenos con las diapositivas o ayúdenos con esto, ¿cierto? Pero sí mucha solidaridad en el tema, mis estimados estudiantes, porque hay muchos estudiantes que de pronto se encuentran ya solos y todos los equipos ya con 3, 4, entonces que lo podamos ingresar a estos grupos de trabajo. ¿Listo? Yo estoy recibiendo hasta 10. Profe, está hasta el 30 habilitado. Está hasta el 30, ¿cierto? Exactamente. Entonces ya el que al 30 no tiene grupo, uno diría, pues ya entra a hacer la socialización. Está en el lugar equivocado, está en la vivienda. Está en la vivienda, exactamente. Entonces el objetivo, mis estimados, que de aquí al viernes por lo menos ustedes ya tengan definidos sus equipos de trabajo, porque todavía quedan, digamos, 8 días para poder hacer la entrega ya final, ¿cierto? Entonces en la próxima semana ya con los equipos conformados, ya ustedes definen quién hace qué punto, pero como les dije hace un momento, que el jueves en la noche mínimamente todos se tomen unos minuticos y le hagan una revisión integral al trabajo para que el martes en la sustentación, si yo digo, Clara responde esa pregunta, que Clara no empiece, las muletillas que de una u otra forma también afecta tanto nuestra formación. ¿Listo? Es que, en mi sustentación, profe, yo no admito devoluciones. O sea, eso va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Me imagino que lo vas a abordar, pero no sé si en algún momento puedas explicarnos. Veo que también hay varios que tienen preguntas frente a la actividad 1, específicamente creo que con el punto 6. De pronto Sí. si puedes. Bueno, vamos a hablar un poco entonces, Natalia. Listo, Natalia. Yo pues por lo general dejo lo de las preguntas del trabajo para el final, pero si todos tienen la pregunta del 6, entonces, ¿qué es lo que yo pido en este punto? Que cada estudiante utilice un color de fuente, ¿cierto? Es decir, Natalia va a escribir en azul, Beto en rojo, Juliana en amarillo, ¿cierto? Y cada uno me va a hacer un aporte personal a lo que se pide en cada cuadrito, ¿cierto? Inclusive, al final dice aporte al foro, ¿cierto? Entonces, mis estimados, yo me tomo la tarea, ¿cierto? O sea, no crean que ustedes me van a colocar el aporte al foro ahí y si no está en el foro, ahí, si el grupo sacó 5, usted tiene una penalización de 0.5, es decir, que su trabajo queda en 4.5 así el equipo haya sacado 5, ¿cierto? Es decir, ese aporte del punto 6 es completamente individual.
Ahora, pues ustedes pueden hacer una llamada y decir, Natalia, ¿cuál fue el aporte significativo del trabajo? Y entonces que el estudiante que pronto vea diligenciar el cuadro lo diligencie, ¿cierto? Ah, Beto, ¿cuál fue el aprendizaje significativo? Y que el estudiante lo diligencie, pero con una letra, con un color de fuente distinto, ¿cierto? Para yo poder determinar cuál fue el aporte de Natalia, cuál fue el aporte de Beto, cuál fue el aporte de Juliana, por ejemplo, ¿cierto? Y la misma situación con el foro, ¿sí? El foro, entonces, ustedes tienen para que participen hasta, creo que también está habilitado hasta la entrega del trabajo, y ese que usted colocó en el foro lo va a copiar y lo va a pegar al trabajo. O sea, es decir, es copiar y pegarlo. Allá en lo último del punto 6. ¿Sí es claro, Natalia? Sí, profe, sí es claro. Listo. De todas maneras, si quedan algunas Gracias. otras dudas, enseguida al finalizar sacamos un espaciecito. Con gusto, Natalia. Profesor, Hola. ¿dónde le reportamos los grupos? No hay necesidad, Dalila. Si quieres, pues al correo me pueden mandar, docente, pues estos son los equipos, este es el equipo conformado por, y me coloca los integrantes, pero no es necesario. Ok, gracias. Listo. Vale, entonces vamos a entrar un poco al concepto de psicología. ¿Todos conocían ya el logo de la psicología? Sí, claro. Todos. Desde los trabajos del semestre pasado, hablo por mí, no sé si todos. Vale, Alberto, dame, por favor, yo tengo aquí una pregunta. ¿Usted el semestre pasado qué asignaturas viste? Bloque pasado, introducción a la psicología y comunicación a través de la palabra. Listo. ¿Todos están en el bloque 2 o alguno apenas inició? Profe, Fernando Moreno está apenas iniciando. Fernando está iniciando, perfecto. ¿Quién más? Claudia Gómez. Listo. Vale, o sea, yo lo que puedo observar es que pues hay algunos estudiantes iniciando pues apenas su proceso de formación, hay otros que ya pues tuvieron un acercamiento a lo que es, digamos, introducción a la psicología, ¿cierto? Entonces, para quienes están iniciando apenas, ya habían tenido un acercamiento con lo que es el logo de la psicología. Sí. Caterine, claro, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O yo estoy en Da Vivienda? Sí, claro. Ah, bueno, Caterine. Sí, no, profesor, no está en Da Vivienda. Ok, Caterine, entonces, Caterine, entonces sale un momento y vuelve a ingresar. Para que pronto, porque Caterine no la ve. Listo. Entonces, todos conocen el logo de la psicología. ¿Y saben qué significa el logo de la psicología? No, para mí sería la primera vez. Listo. Entonces, el logo de la psicología está representada por una letra del alfabeto griego, ¿cierto? Y esa palabra, pues, obviamente representa la palabra psique, ¿cierto? Al principio, esta palabra se utilizaba para referirse a las mariposas, ¿cierto? Por eso ustedes ven acá que, a pesar de que nosotros le damos diferente terminología, es un tenedorcito, es una Y, ¿cierto? Creo que todos lo hemos hecho. Un candelabro. No, ¿sabes qué pensaba, profesor? ¿Sabes qué pensaba? Pensaba que la línea central que parece una I es la columna vertebral y las dos alitas son el hemisferio derecho y el izquierdo. Súper, Alberto, Beto, no se me va a olvidar, Beto, te va a ir excelente en procesos psicológicos, porque precisamente es eso, o sea, ya cada uno le va dando una percepción al logo, ¿cierto? Su significado, pero el significado real es precisamente eso, el vuelo de la mariposa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Wow. Que más adelante, pues entonces ya se le empezó a dar otros conceptos como alma, aliento, soplo, ¿cierto? Pero realmente el origen del logo como tal es el vuelo de la mariposa, ¿cierto? Por eso se ven las dos caritas haciendo como la estructura de lo que sería la mariposa, ¿cierto? Entonces, acá por ejemplo cuando empezamos a desglosar este concepto de psicología, pues como dice Loya, tratado, estudio, ¿cierto? Y psico, todo lo que tiene que ver con alma o actividad, ¿cierto? Entonces dice, y ahorita lo hablaba, creo que, no sé si fue Beto o alguien decía que estudiar la conducta de los individuos y los procesos mentales. ¿Cuáles son esos procesos mentales? La percepción, la memoria. Ajá, ¿cuál más? Sensaciones. Atención, pensamiento, ¿cierto? Incluso hablar. ¿Incluso qué? Hablar, me atrevería a decir que hasta hablar. Pues claro, porque nosotros a través de la palabra pues también estamos dando un significado a lo que pensamos, a lo que sentimos,
¿cierto? Entonces, precisamente esos son todos los procesos mentales que están dentro, o que conforma al ser humano y que nos dan a nosotros la clave, que nos dan a nosotros la información, ¿cierto? Que necesitamos para determinar un diagnóstico específico, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestro paciente. Carol, entonces haz lo mismo que le pedí a Caterine. Hay veces es de pronto la conexión, entonces sale un momento de la clase y vuelves a ingresar y me cuentas si quedas con el mismo problema. ¿Listo? Entonces, ahorita les contaba un poco que la psicología pues estuvo ligada a la filosofía por mucho tiempo, ¿cierto? Los primeros estudios entonces estuvieron o se realizaron dentro del campo filosófico, ¿sí? Luego se logra independizar y se constituye como ciencia aparte. ¿En qué año? 79, 1879, ¿cierto? ¿Por quién y por qué? Wilhelm Wundt, laboratorios experimentales. Exactamente, ¿cierto? El laboratorio de Leipzig, ¿sí? ¿Y qué hacía Wilhelm Wundt dentro de este laboratorio? Hacía procesos de observación y documentación de experimentos que hacía con personas, de respuestas. Excelente. ¿De respuestas a qué? Respuestas a, por ejemplo, si colocaban a las personas en diferentes situaciones para ver cómo reaccionaban. Listo. Y lo ponían frente a estímulos. Listo. Beto, ojo pues, mire que es que, o sea, a mí me gusta interaccionar con ustedes y por allá ahorita Clara decía, profe, un 5. Mira, voy dándote un punto, Beto, si me dices cuál es el método que utilizaba Wilhelm Wundt dentro del laboratorio de Leipzig. ¿Cómo se le llama el método? Ya era, pero viste, cuando pone una cosa así, presión social, así. Experimental. No, o sea, no, sí no se trabaja el tema experimental, pero. El conductual. Estructuralismo. No. No, esa es la rama. Excelente, Profe, o sea, eso es lo que estaríamos hablando de la introspección. Exactamente, Litzes Vanessa, ¿cierto? Estamos hablando del método de la introspección, ¿cierto? Profe. Que eso lo vamos a trabajar la próxima clase. Adelante. Profe, él fue uno de los primeros, pues como un pionero en enfrentarse a los problemas como prácticos de la epistemología. Ajá, exactamente, Juliana. Entonces, el método que utilizó Wilhelm Wundt es el método de la introspección, ¿cierto? Que de una u otra forma y como una contraparte, William James, que es otro, pues digamos, pensador, otro psicólogo que también utilizaba la introspección, pero no de la misma forma en la que lo abordaba Wilhelm Wundt, ¿cierto? Y esa diferencia pues también la vamos a revisar en el próximo encuentro sincrónico, ¿cierto? Entonces, ¿desde qué perspectiva trabajaba la introspección Wilhelm Wundt? De la capacidad que tenía el ser humano de hacer conciencia de su propia vida, de su propia forma de sentir, ¿cierto? En cambio, James decía, no, pero es que no es solamente que él sea capaz de hacer esa introspección, es que también hay algo que juega, que es el medio, ¿cierto? Y cómo el medio puede llegar a afectar o cómo puede llegar a, de una u otra forma, a aportar a ese sentir, ¿cierto? A esa situación que construye el ser humano. Entonces ahí hay una diferencia bien interesante entre el pensamiento de Wilhelm Wundt y entre el pensamiento de William James, ¿cierto? De hecho, pues para Wilhelm Wundt entonces la escuela es el estructuralismo y para William James la escuela es el funcionalismo. Exactamente, ¿cierto? Entonces desde ahí ambos trabajan la introspección, pero desde un concepto completamente distinto, y eso pues también lo vamos a revisar en el próximo encuentro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer digamos como un viaje un poco pues así por encima, porque pues igual los vamos a profundizar, ¿cierto? Sobre lo que fue la filosofía antigua, medieval y moderna. Entonces, en la antigua, ¿qué autores encontramos? Sócrates, Platón, Aristóteles. Exactamente. Entonces uno diría acá, pues, de los más importantes, los acabas de mencionar, ¿cierto? Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, digamos, como para hablar un poco de cada uno, pues Platón, si nosotros nos empezamos a enfocar en todos sus legados,
él hablaba mucho siempre de la influencia de la educación y la sociedad en la constitución de la personalidad en el ser humano. O sea, todo era muy enfocado a eso, a la influencia que tiene la sociedad, en la influencia que tiene la educación para la constitución de la personalidad. Creería uno, porque todavía eso lo vemos en la actualidad, ¿cierto? O sea, cuánta influencia tiene la institución educativa, cuánta influencia tiene la sociedad en la que se desenvuelve el ser humano para constituir su personalidad. Entonces, por eso les decía al inicio del encuentro, ¿cierto? O sea, estos legados todavía en la actualidad están vigentes. Y entonces yo puedo decir, me voy a quedar con lo que decía por allá Platón, porque me parece muy interesante y lo quiero abordar desde este campo psicológico en el que estoy, digamos, realizando un trabajo específico, ¿cierto? Entonces, los que ya vieron Introducción a la Psicología, pues ya van teniendo de cierta forma un acercamiento a lo que se hace dentro de cada campo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, dentro del campo deportivo, o sea, me interesa pues trabajar en el tema de motivación, en el tema hacia los jugadores, hacia los deportistas, o no, es que me interesa todo el campo educativo y cómo el campo educativo entonces genera esa influencia en la constitución de la personalidad, en los niños, en el adolescente, ¿cierto? Entonces por eso yo decía, vamos recogiendo lo que más nos parece interesante para trabajar en la actualidad, ¿cierto? Por ejemplo, Aristóteles, y lo hablamos hace un poquito, que la mente o psique pues es el acto primero de todas las cosas y la que hace que sintamos y percibamos. Insisto, sentir, percibir, procesos psicológicos básicos o procesos mentales, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos años atrás por allá un loco como Aristóteles sacaba este tipo de conceptos y que en la actualidad se mantienen? ¿Cierto? Es que hablar de percepción y hablar de sensación, pues es algo que nosotros como psicólogos en la actualidad vamos a trabajar muchísimo, ¿cierto? Porque muchas veces entonces tenemos un problema con nuestro paciente y es que percibe el mundo de una manera diferente, ¿cierto? O de una manera errónea. Entonces estamos hablando de una situación que abordar y tiene que ver precisamente con esa percepción errada, ¿cierto? Entonces yo psicólogo retomo todo lo que dice por allá Aristóteles y puedo hacer una atención más integral a mi paciente y a mi cliente, ¿cierto? Que también les voy a hablar de la diferencia, ¿cierto? Lo que pasa es que desde el humanismo se le llama cliente, desde el cognitivismo y desde el dinamismo o desde la cognitiva y dinámica se les llama paciente, que esto también lo vamos a abordar. ¿Listo? En la filosofía ya medieval, ¿a quién encontramos? René Descartes, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Exactamente, ¿cierto? Entonces encontramos a San Agustín, encontramos a Tomás de Aquino, ¿cierto? Que es de una u otra forma cuando la iglesia pues adquiere un poder, ¿cierto? O sea, las decisiones siempre tenían que ser tomadas o tenían que pasar por la iglesia, ¿cierto? Entonces, exactamente. El método escolástico. Exactamente, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la filosofía medieval siempre vamos a encontrar es la iglesia como pionera de todo proceso, ¿cierto? Entonces, ahí viene importante pues como autores como decíamos hace un momento, como Tomás de Aquino y San Agustín, ¿cierto? Ya dentro de la filosofía moderna, entonces encontramos representantes como Descartes, John Locke, Kant y otros, ¿cierto? Digamos que dentro de los legados más importantes entonces está el de John Locke. De pronto, ¿qué saben de John Locke? ¿O qué han escuchado? ¿Verdad qué? A ver, de pronto No, John Locke, para mí uno de los legados más importantes de John Locke, y es un concepto con el que ustedes van a trabajar también muchísimo y lo van a escuchar de otros autores, que es el concepto de tabula rasa, ¿cierto? ¿Quién lo había ya escuchado? Con sinceridad, tabula rasa. No, profesor. Bien. Yo creo que había escuchado la una especie de pizarra en blanco. Tablero blanco. Exactamente, ¿cierto? Es decir, que al momento del nacimiento la mente del niño carece de ideas, es un papel blanco sobre lo que no hay ninguna idea escrita, ¿cierto? Entonces, que es como la esponjita, ¿sí? Que cuando usted de una otra manera ¿cómo decirlo? La estirpa, pues ¿cierto? Entonces va a empezar a
a salir todas esas ideas, ¿cierto? Entonces eso es lo que se conoce como el concepto de tabula rasa, que pues lo trabaja John Locke, pero también hay muchos otros autores desde el campo filosófico que lo abordaron, ¿cierto? Pero John Locke pues también es, digamos, como reconocido por ello. El padre de la filosofía moderna se le conoce a Descartes. ¿Quién me dice la frase célebre de Descartes? Pienso, luego existo. Ahí Pienso, recupero el luego 5. existo, ¿cierto? Ya, Ya, listo. perfecto, ¿cierto? Bien. Vamos, vamos. Exactamente. Entonces, esto de pienso, luego existo, uno diría, uff, pues madre, qué frase, ¿cierto? No, la voy a utilizar para mí como profesional, para también llevarla a mi paciente, llevarla a mi cliente, ¿cierto? Entonces, es eso, insisto, recoger, digamos, de cada legado, de cada historia, de cada teoría que dejaron pues estos pensadores que formaron la base de lo que es hoy la psicología y que me sirven a mí para mi construcción profesional. ¿Listo? Ya hablando entonces, entrando a lo que es la psicología, entonces, si ustedes miran dentro del concepto de psicología antigua, vuelve y entra Aristóteles, ¿cierto? Vuelve y entra Immanuel Kant, Bain, Descartes, Ernest Weber y Charles Darwin, ¿cierto? Pues de acá entonces, Charles Darwin, pues creo que todos lo conocemos desde el colegio, ¿cierto? La teoría de la evolución, ¿sí? Sí, la selección natural. Sí. Exactamente, ¿cierto? Ernest Weber, pues también, él se conoce mucho dentro del campo de la psicometría, ¿cierto? Digamos que es el que se le conoce pues como el creador de la ley de la sensación, entonces tiene grandes aportes al tema de la psicometría, ¿cierto? Vuelve y juega entonces el tema de Descartes, con pues digamos que su pienso luego existo, Immanuel Kant, digamos que su teoría se basa en la crítica de la razón pura, ¿cierto? Entonces él hace una relación entre lo que el ser humano recibe del medio, ¿cierto? ¿A través de qué recibe esa información el ser humano? De los sentidos. Exactamente, Beto, ¿cierto? De los sentidos. Y lo que el ser humano aporta como estructura a ese material, ¿cierto? Entonces él genera esa relación. Lo que recibe el ser humano por medio de los sentidos y lo que aporta, lo que esa persona aporta como estructura, ¿cierto? Y ya pues habíamos hablado del tema de Aristóteles. Aquí quiero mencionar algo más de Aristóteles. Él mencionaba que hay 3 tipos de psique, ¿cierto? Entonces él decía que existía una psique vegetativa que estaba ligada ¿a qué? A las plantas, ¿cierto? Que existía una psique sensitiva, Animal. que es la animal, exactamente, y existe una racional, que es la que él le da al hombre, ¿cierto? ¿Por qué racional? Porque pues tiene los 5 sentidos, porque tiene la capacidad de procesar el conocimiento, ¿cierto? Entonces, acá Aristóteles también tocaba el tema de la tabula rasa, porque él decía que el conocimiento es adquirido, mas no innato, ¿cierto? Entonces vuelve y juega el concepto de tabula rasa. ¿Alguien quiere decir algo? Profe, ¿puedo meter la cuchara ahí? Claro, vete, adelante. Métala, el profe está caliente. No, lo que pasa es que cuando estaba hablando de la psique vegetativa, animal y la humana, yo como lo concibí, y sobre todo cuando vimos a Darwin, es que el hombre tiene en el compuesto las 3. O sea, por ejemplo, nosotros compartimos la psique vegetativa con las plantas por el tema de que vivimos, o sea, por el simple hecho de estar vivos. La animal la tenemos por el tema de las sensaciones, pero nosotros tenemos exclusivamente la racional. O sea, nosotros somos como el compuesto por eso se habla del tema, y por eso mencionó a Darwin y me lo recordó por el tema evolutivo, como nosotros venimos, como lo estudiamos en la psicología fisiológica, vinimos con un proceso evolutivo, venimos arrastrando todas esas psiques. Exactamente, Beto, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere dar un aporte. Bien, ya entonces entrando a la psicología contemporánea, entonces acá encontramos los 2 autores que mencionamos hace un momento, Wundt y James, ¿cierto? Está también Binet, ¿sí? Alfred Binet. ¿A qué les suena Alfred Binet? No sé si ustedes han escuchado un poco ya de él. De Binet. Primera vez. Bien, porque me parece interesante
acá hablar un poco de Binet, porque él es considerado como el padre de las pruebas de inteligencia, ¿cierto? Pruebas que de una u otra forma, o bueno, no sé si ustedes habían escuchado alguna vez el test de la escala Binet-Simmons, ¿cierto? No sé si lo habían escuchado. Listo. Esta escala Binet-Simon permitía identificar niños en las escuelas de París que tenían una necesidad específica de aprendizaje, ¿cierto? Es decir, que medía el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, ¿por qué me parece interesante que ya empecemos a estudiar Alfred Binet? Porque si lo miramos desde por allá cuando se creó la escala, que fue en 1905, y evaluaba, inclusive en ese momento se le llamaba educación especial, ¿cierto? Niños que necesitaban una educación especial o necesidad educativa especial, ¿cierto? Si ustedes miran en la actualidad, ya no se le dice necesidad educativa especial, ya se le dice necesidad específica de aprendizaje, ¿sí? Eso es muy bueno que ustedes ya vayan también, digamos, alineados con el cambio en la normatividad, ¿cierto? Porque inclusive es desde la normativa colombiana en el que ya no se le dice necesidad educativa especial, sino necesidad específica de aprendizaje, ¿cierto? Pero entonces uno lo que dice, o lo que le parece interesante, es que por allá en 1905 se habló de la escala Binet-Simmons, y hoy en la actualidad todavía hablamos de baterías neuropsicológicas para medir el coeficiente intelectual, ¿cierto? Entonces se le conoce como el padre de las pruebas de inteligencia. ¿Listo? Eso está en el libro de la psicología para principiantes, profe, ¿cierto? Exactamente. Yo lo leí por ahí, no es que no me acordaba, pero eso no metí la cucharada. Excelente, Clara. Bueno, ya entonces Ditey, Ebbinghaus, Simon Freud, pues de Ditey, pues las leyes que rigen la conciencia humana, de Hermann Ebbinghaus, pues digamos que uno de los conceptos más importantes de Ebbinghaus es lo de la curva del olvido, ¿cierto? Entonces, él hablaba pues de que existen unos lapsos de memoria, ¿cierto? Y que el ser humano debe hacer la completación, ¿sí? Entonces, su teoría está basada en el tema de la curva del olvido, ¿cierto? Diseñó un test que se le conoce como el test de la laguna, ¿cierto? Que mide precisamente la memoria de los niños, ¿sí? Y Freud, pues, Freud es el padre ¿de qué? Psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿cierto? Entonces digamos que la teoría freudiana pues siempre la vamos a estudiar haciendo alusión al iceberg, ¿cierto? Que lo que es consciente es solamente la punta que se alcanza a ver del iceberg, y lo que es inconsciente es todo lo que está de abajo de lo que no se ve, ¿cierto? Es decir, la base, lo más obviamente robusto, ¿cierto? Que solamente el pico de arribita, lo pequeñito, es lo que hacemos consciente, ¿cierto? O es lo que es consciente en el ser humano, lo demás es inconsciente. Clara. Señor. Ah, no, sino que creí que de pronto me ibas a hablar. Ah, no, señor. Listo. Y ya en la... Me acordé que me están esperando en casa. Ya vamos a terminar. No, ya solo profe, no, estoy molestando. Vale, Clara, muy juiciosita, se vino para la clase, peinadita, organizadita, muy bien. Qué lástima que no me pudieron ver. Eso es. Bien, mis estimados. Vestido y todo. Bien, como esto ya, digamos, ya está la última diapositiva, y con esto iniciamos la próxima clase, porque se los dije durante el encuentro. O sea, a mí me parece más importante, claro, Fernando, yo al finalizar el encuentro le subo la grabación y le subo las diapositivas, ¿cierto? Entonces, para mí más importante es empezar a desglosar la teoría de los psicólogos modernos, ¿cierto? Y ya pues empezar a recoger conceptos claros de la psicología contemporánea, de la psicología antigua y de los tres periodos de la filosofía que observamos, ¿cierto? Entonces, la próxima clase iniciamos con los autores que ustedes están evidenciando aquí. Jean Piaget, ¿cierto? Que se enfocó pues en el tema de la psicología infantil, todo lo que tenía que ver con el pensamiento y el lenguaje. Bandura, que se le conoce como la... Hola. Jean Piaget, a él se le conoce como el padre de la genética. No, de la cognitiva. Pues no de la terapia, sino de la psicología cognitiva, ¿cierto? Porque es que aquí tenemos que empezar a diferenciar también el tema de
psicología cognitiva y de terapia cognitiva, ¿cierto? Que son dos, digamos, conceptos diferentes, porque cuando hablamos de terapia cognitiva, entonces nos vamos a referir a Aaron Beck, a Ellis, que también los vamos a estudiar, ¿cierto? Cuando hablamos de psicología cognitiva, entonces ya ustedes van a encontrar a Piaget, van a encontrar a Vygotsky, a Bandura, ¿cierto? Y eso que pues cada uno tiene un concepto diferente de una teoría, ¿cierto? Pero, ¿por qué hablas del tema de la genética, Juliana? Porque es que Piaget, digamos que en su teoría va mostrando cómo el niño pues va adquiriendo el conocimiento a medida que, ¿cierto? Desde que nace hasta que ya, digamos, llega a su etapa de niñez ya, digamos, mayor, ¿cierto? Es decir, ya cuando empieza una etapa de la adolescencia. Entonces hay procesos que de una u otra forma están ligados a la genética, ¿cierto? Y que pueden de una u otra forma entorpecer la capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Pero no se le conoce como el padre de la genética, sino el padre de la psicología cognitiva. ¿Será porque como él montó como un centro de epistemología genética? Ajá, pero es precisamente por eso, para hacer esa, digamos, hacer esa relación. Cuando el niño de una u otra forma se le dificulta el aprendizaje, entonces puede estar asociado a un tema genético, ¿cierto? Que eso es otra debate que me gusta generar en los encuentros, ¿cierto? ¿Qué es más importante, la genética o la cultura? Pero lo hablamos después, ¿cierto? Porque ya nos está cogiendo la noche, mis estimados estudiantes. Ya igual vamos puso buena la cosa. vayan pensando, bueno, ¿qué es más importante, la genética o la cultura? ¿Cierto? Y después generamos un debate bien interesante. Entonces, Bandura, pues, la teoría del aprendizaje social. Vygotsky se le conoce con la teoría sociocultural. Ese Johann Brondus, ahorita me lo mencionan. ¿Quién es ese? John Brondus, ¿quién es? ¿Quién es John Brondus por un punto? Por un punto. Ay, no, pero que no se escuche el teclado ahora que estén buscando. John B. Watson. Incluso ahorita lo mencionaron, ¿cierto? John B. Watson. Yo sí decía, esa cara la conozco, pero el nombre no. Eso me popularizó la teoría del conductismo. El conductismo, exactamente, ¿cierto? Y la popularizó a través de qué? Del experimento con el pequeño Albert, que también lo vamos a trabajar pues a profundidad en la próxima clase. Y finalmente Erickson, pues él es un seguidor de Freud, ¿cierto? Un psicoanalista, seguidor de Freud, que también, digamos, su teoría se le conoce como el desarrollo psicosocial. Es una teoría interesantísima, ¿cierto? Porque a pesar de que es un seguidor de Freud, se aparta del concepto, ¿cierto? Porque Freud dice que el yo es vitalicio, ¿cierto? O sea, él dice que la estructura del yo que se constituye de niño es vitalicio, mientras que para Erickson pues van a haber unos cambios, ¿cierto? Unos cambios que se dan de acuerdo a unos conceptos que él genera desde que el niño nace, ¿cierto? Y en esos conceptos él dice que hay un rasgo positivo y un rasgo negativo. Entonces, por ejemplo, para el niño que recién nace, él dice que hay dos conceptos que son seguridad versus desconfianza, ¿cierto? Entonces él dice que de acuerdo al entorno del niño desarrolla uno más que otro. O sea, puede desarrollar la seguridad porque entonces tiene un entorno protector, porque su madre de una u otra forma cumple un rol adecuado, o puede generar una desconfianza porque pasa todo lo contrario. Entonces son, digamos, dos psicoanalistas, pero con, digamos, un concepto del yo diferente que es bien interesante entrar a abordar. Mis estimados, esta era pues como la clase de introducción, se nos alargó un poco pues por la presentación, pero me voy maravillado del equipo de trabajo del equipo de trabajo que estoy encontrando. No. Pero una pregunta. Adelante, Beto. Salió un montón de autores interesantes, pero no vi acá al Gustav Jung. Sí, pues Jung, pues digamos que también es psicoanalista, ¿cierto? Entonces, pues por lo general acá dentro de epistemología pues no lo he abordado, ¿cierto? Porque igual lo que pasa es que acá, desde que los vamos a abordar todos, Beto, ¿cierto? Pues es un poco más complejo, pero cuando ustedes vean ya psicología dinámica o psicoanálisis, pues ya los van a abordar todos a mayor profundidad, ¿cierto? Pero si es el caso, Beto, lo trabajamos, claro que sí.
Vale, Pero ese tiene un tema bien interesante que es el lado oscuro de la naturaleza humana. Ah, Dios mío, esa cosa, ese libro, oye, Clara, ese libro me ayudó a salir de una depre más tremenda a finales del bloque pasado. ¡Jue madre! Lo recomiendo, yo lo estoy leyendo, tenaz. Perfecto. ¿Cómo se llama el libro? Encuentro con la sombra. El lado oscuro de eso, encuentro en la sombra. Es espectacular. Excelente, Clara y Beto. Hola. Increíbles. A mí me surge una pregunta, porque los freudianos, la mayoría, pues los seguidores de Freud, de Sigmund Freud, muchos se alejaron de él. Se pusieron los guantes, pelearon con él. Carl Jung, Está Jung, está sí. Alfred Adler, Melanie. Lo que pasa es que pasa algo muy similar a lo que hablamos ahorita, ¿cierto? O sea, fueron seguidores o son seguidores, pero no comparten la manera de cómo él de una u otra forma observa, ¿cierto? De cómo él trabaja, de cómo él de una otra manera, ¿cómo decirlo? O sea, de cómo él construye la teoría, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues si nosotros vamos a hablar aquí de psicoanalistas, ¿cierto? Entonces hablar, por ejemplo, de Mahler, hablar de Melanie Klein, ¿cierto? Todas tienen, digamos, son psicoanalistas, pero cada uno es de un enfoque muy diferente, ¿cierto? Entonces es precisamente por eso que muchos tomaron pues la decisión de alejarse del concepto que daba Freud, ¿cierto? A esa estructura, a ese yo, ¿sí? Entonces, pero es muy interesante, o sea, es muy interesante poder ver como la posición que cada uno asume, porque ahí es donde ya nosotros psicólogos pues empezamos a decir, la verdad, me siento más identificado, por ejemplo, con Mahler, ¿cierto? O me siento más identificado con Klein o con Jung, como estamos diciendo, o definitivamente para mí Freud pues sí va a ser el único en el que pues voy a centrar mi concepto, sobre el que pues voy a recoger para abordar a mis pacientes, ¿cierto? Entonces ya eso es lo interesante, que podemos ir mirando de lo que cada pensador dejó. ¿Puedo decir algo? Claro. Me parece a mí que ellos difirieron más que todo en cuanto con Freud, en conceptos. Por ejemplo, Freud decía que el desarrollo del ser humano se basaba mucho desde toda la parte sexual, entonces él lo orientó mucho desde esa parte sexual, y otros psicólogos, otros especialistas preferían verlo desde otro punto, o sea, cada uno como que tuvo su enfoque psicoanalítico, sí, como base, pero ya teniendo en cuenta otros arquetipos. Claro, no, Lice, y no sé si pues ustedes han tenido la oportunidad de ver la serie, ¿cierto? En Netflix, que sacaron sobre Freud, y cuando uno empieza a mirar también a profundidad, uno dice, o sea, no estaban de acuerdo con lo que él hablaba de hipnosis, ¿cierto? Entonces muchos psicoanalistas se apartaron precisamente por todo esto, ¿cierto? Porque no estaban de acuerdo como con la forma en la que Freud decía que se abordaba, ¿sí? O que se no sé, incluso en la película que ustedes sobre la que van a trabajar, que se llama ahí se me que es sobre lo de la Nietzsche, exactamente, que también pasa cuando Nietzsche llora. El día en que Nietzsche lloró, exactamente, sí. ¿Cierto? Entonces la cura a través de la palabra, ¿cierto? Ahí también vamos a empezar a identificar, digamos, situaciones de cómo los otros psicoanalistas entonces no siguen a Freud, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces es bien interesante, o sea, inclusive pues acá vamos a abordar algunos, ¿cierto? Cómo cada uno entonces se desprende de lo que Freud de una u otra forma define en su legado, en sus teorías, pero entonces como los otros también nos dan una información interesante, una información relevante que uno diría, bueno, aquí cuál tendría la razón, ¿cierto? Pero a la final lo que nosotros tenemos que hacer es como recoger de cada uno y saber con quién nos identificamos más y poder entonces aplicarlo en nuestra terapia, en nuestro proceso de intervención. ¿Listo? Sí, profe, uno puede llegar a concluir que Freud era depresivo y tenía sus conflictos. Yo como psicóloga digo eso. Sí, claro, totalmente. Porque
si no tuviera depresión, no fuera depresión ni tuviera conflictos, él sencillamente no se hubiera puesto los guantes y hubiera terminado con la amistad o se hubiera separado de los otros. Claro. Pero él manejaba también sus depresiones y conflictos. Claro, y es que, pues, digamos, también estaba en una época en la que, pues, también, digamos, en el tema de la guerra, o sea, habían muchas cosas que también podían generar, digamos, situaciones, ¿es cierto? Lo mismo que nos pasa ahorita en la actualidad. Exactamente. Bueno, ¿te imaginas? Si ahora con el COVID ha sido difícil, ¿te imaginas una guerra? Hey, nosotros somos suertudos, nosotros somos bendecidos por estos tiempos, a pesar de que tenemos el COVID. Sí, exactamente, Beto. Yo no lo Las tengo. condiciones de vida son diferentes. Exactamente, Beto. No, y ahorita usted, es que es eso, lo que yo les decía al inicio del encuentro. Ahora, ahí encontramos una oportunidad, ¿cierto? El tema del COVID. Entonces, ¿hacia dónde va la psicología? De hecho, en estos momentos estoy a cargo de las jornadas de psicología. No sé si ustedes ya sabían de esto, de este proceso que hace la universidad. Y en estas jornadas de psicología, pues precisamente soy quien va a definir los temas que se van a abordar allí. Y uno de los que estoy de una u otra manera pensando, más fuerza le estoy dando, es a los retos de la psicología en los tiempos del COVID, ¿cierto? Porque es que ahí el psicólogo tiene un reto grandísimo y empezar a mirar más hacia la telepsicología inclusive, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como psicólogos para empezar de una u otra forma a innovar? Porque es que no nos podemos quedar simplemente con el paciente presencial o el paciente que entonces asiste a mi oficina, a mi consultorio, a mi espacio terapéutico, porque entonces, ¿hacia dónde vamos? Y en estos momentos ni siquiera... psicólogo. Exacto, y ni siquiera en ese momento tenemos, digamos, como una luz frente a qué va a suceder con el tema del COVID, ¿cierto? Entonces, nada, mis estimados, fue todo un gusto haber compartido con ustedes esta horita y media. Nos vemos entonces. Bueno, entonces para el tema del encuentro 2, entonces no sé si la propuesta lo dejamos para el lunes, en ese mismo horario, para el lunes a las 8. No sería el martes sino el lunes, me parece sexy. Pues lo digo por el tema. Está bien. ¿Está bien? Listo. Sí, me parece perfecto. Listo, entonces yo igual les mando un correíto y ya lo organizo también. Nos recuerda. Exactamente, y lo organizo también en el calendario para que pronto no se me vayan a confundir. Y el martes entonces, bien cansados, después de 2 encuentros sincrónicos, entren al de epistemología, madreando al profesor porque no les cambió el encuentro. Listo, Dios me los bendiga. Feliz noche. Profesor. Gracias. Feliz Profe, noche. muchas gracias. Un gusto. Chao. Gracias, igualmente, feliz noche. Gracias igualmente.